Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Una de las realidades del pueblo humano hoy en día son varias. Una en este momento se están quitando el territorio. ¿Dónde está el tema del Estado del Derecho? Tu parte de la vaca. Vamos a hablar románticamente, si es con TZ, con S, con lo que quieran. Pero si los pueblos mayas hoy en día están quitando su territorio, nos hemos pronunciado para eso. O solo estamos viendo cuando se están muriendo. Esa es la realidad. La segunda, ¿cuántos de nuestros hermanos en este momento que están en los medios de comunicación en pueblos indígenas, lo vemos en todas las radios, en todas las series, eran 10 o 11 personas, la mitad de quitaron el chamba. Los 5 que se quedaron, no les dicen que no hablen, no tienen tiempo, es un chico de trabajo, van en caballos, un chico de problema, un pequeño pacacotelio. Estamos hablando de que los mayas tienen acceso a sus propios medios. Sí, están allí, pero macaron chico, porque un quiquilámbilo. Así como pasa el tema del derecho, está quitando la tierra. 22 megaproyectos en Yucatán, en la península está aplicando. ¿Quién está hablando de eso? Del sector educativo, ¿quién está hablando de eso? Del tema de la comunicación, ¿cuáles son los medios? Solo un medio habla, o 2 medios. Acá, como estamos en Río Negro, esa es la realidad. No hay medios. De los pocos medios, cómo se manipulan los conceptos mayas para poder transmitir la noticia. Si seguimos haciendo la parte romántica del pueblo maya, chingón, aplaudémoslo. Necesitamos trabajar no solamente con cómo vamos a escribir, cómo vamos a entrar en los diferentes temas del Estado de Derecho. Porque hoy, así como estamos en el asunto, somos un amigo que decía hace unos días, hace 20 o 15 años que nos reunimos en diferentes pueblos, somos los mismos, no hay jóvenes. Con un equipo de diabetes, más. Una llamada de 20 años, que es verificado, pero es 20 años. Un blanco Miami, y los que están con un chico de miedo para hablar. Gracias. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las caderas.